voces celestiales y dulces que en casa nos tratan tan bien. Se ve que nos tratan bien. A ver cómo sale ese coro. Vamos. Ven, dime. Y ahora todos juntos para no olvidarlo. Así que el que no lo sabía, lo tiene incorporado. El coro, vamos. Que vos te desprendiste de tu Hijo por amor a nosotros. Enemigos acérrimos, pecadores, violadores, asesinos, egoístas, pero tu misericordia nos alcanzó. Hay que decirlo a las montañas. Cristo me amó de tal manera que es Dios mío. Te damos gracias, Padre. Bendice tu palabra, tu eterna palabra. Bendice al mensajero, bendícelo con la unción de lo alto, bendice a tu pueblo. Señor, queremos aire del cielo, queremos tu presencia poderosa en tu palabra en nosotros, queremos más de Cristo, queremos pasar este tiempo a los pies tuyos, escuchando tu voz. Bendícenos y perdónanos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje son 3 letras. GHE. Si ustedes se las quieren anotar, van a recordar el título del mensaje y los puntos del bosquejo. GHE. Ya se va a ir descifrando el enigma a medida que avancemos. Primero buscamos en la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, y leemos desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Pablo escribiendo una linda iglesia. No era perfecta la iglesia de Filipos, tenía algunos problemitas de relación, como vimos en la boda, entre Godi y Sintique, había alguna grieta allí, pero era una linda iglesia, una iglesia dadivosa. Él va a decir, entre tantas otras cosas allí en el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ayer estábamos en la casa de la hermana Anita Corbalán y su hija nos comentó a lo que estábamos. Lita está con la audición prácticamente en cero, escucha muy poco, y aunque ve poco, me parece que ve más de lo que escucha. Y ella tuvo 2 o 3 flashes ayer, mientras nosotros estábamos teniendo, digamos, cantamos, recordamos textos, oramos, celebramos la cena del Señor. 2 o 3 veces ella se puso a hablar.
casi como si estuviera desconectada, pero muy conectada con el tiempo y lo que estábamos diciendo. Y dijo algunas cosas. Pero la hija me contó algo que le dijo a ella en estos días, porque como se pierde por ahí, ¿cuándo es Navidad? Porque al mirar la televisión se dio cuenta de que era el tiempo de Navidad. Y le dijo a la hija, de ella surgió, no te hagas problema por la comida, porque se percató de que ya era Nochebuena, era un día, 2 días. No pasa por ahí, no es lo más importante, quédate tranquila. Y dijo 2 o 3 cosas más que a mí me hicieron pensar anoche, y hoy cuando venía con mi familia mi cabeza me daba vuelta. Lita no es una predicadora, sin embargo es una persona, parte de una familia piadosa, fiel de la historia de esta iglesia, que llega a los 96 años con un andamiaje de madurez espiritual. Todo lo que ella aprendió de niña, todo lo que ella fue viviendo a lo largo de su juventud y de su adultez se fue sedimentando, al punto que con una sonrisa, cuando nos estábamos yendo, me dice, escucharon a los demás, yo la tenía al lado, agarrada de un brazo casi, y ella me dice, pastor, con esa sonrisa típica de Lita, dice, acá estamos, dice, esperando. Yo sé lo que me decía, estaba esperando partir. Hasta que el Señor diga. Y ahí enseguida intercambiamos palabras, ¿no? Y lo habíamos dicho antes con la hija, mientras el Señor nos da vida en este mundo, como pasa con mi madre que se está deteriorando. Como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Que nuestra morada externa, nuestro cuerpo se va deteriorando, pero el ser interior se renueva de día en día. Ahora, ¿por qué cito esto al principio del mensaje? Porque hay algo conectado con este pasaje. Yo quisiera hablar en primer lugar de la gloria preexistente del Señor. Está conectado con la Navidad. Los evangelios narran, son narrativos, pero nosotros no podemos, tenemos un riesgo en Occidente y tenemos un riesgo en la Argentina, nos hemos americanizado demasiado. Y ahora parece que el color dorado, el verde, el rojo, el plateado y el Papá Noel y el qué sé yo y la comida, tenemos que tener cuidado. Porque eso se mete por los televisores, se mete por la internet, se mete en nuestra cultura. Eso no es la Navidad. La Navidad es Cristo. Se cumplió lo que el pastor Valerini nos anunció, ¿se acuerdan en la charla, los que estuvieron en la charla de ideología de género? Está puesto en los carteles de la ciudad, el gobierno lo puso. Navidad de Jesús, ¿no lo vieron en las avenidas? Los que vienen en auto, presten atención cuando se van, donde están los carteles electrónicos. Navidad de Jesús. Después por ahí le dice, tenga cuidado, cortada la calle, y al rato, Navidad de Jesús. Navidad de Jesús. Y ya estuvo desde ayer, va a estar desde ayer seguramente, va a estar hoy, y seguramente esté mañana y en la Navidad, el día 25. Ahora, ¿cómo es esta historia? ¿Cómo es esta historia de la Navidad? ¿Cómo es esta historia del Salvador que vino al mundo? La Biblia nos dice de que, leo este pasaje porque este pasaje me ayuda a pintar los puntos del bosquejo y las franjas. Dice que siendo en forma de Dios, no se aferró, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Pero me quedo con la primera parte. Siendo en forma de Dios. Fíjense lo que dice también el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en la oración intercesora, el versículo 5. Allí el apóstol Juan escribe en su Evangelio, en medio de esta oración, estas palabras que dicen, ahora pues, Padre, a punto de ir a la cruz del Calvario, esto pasó la noche que instituyó la cena. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. El mundo le da la espalda a Dios y el mundo desecha el Evangelio. Ustedes me escucharon decir muchas veces y lo voy a repetir, el Evangelio, la religión cristiana, es una persona, no es un conjunto de creencias. Cuando uno entrega su vida a Jesucristo, no lo entrega a una iglesia, no lo entrega a un pastor, no lo entrega a una institución religiosa.
La Biblia dice que Dios en la persona de su Hijo anhela tener una relación con nosotros. Pero ¿quién es Jesucristo para vos? Ahí está el problema. ¿Por qué la gente le da la espalda a Dios? O mejor dicho, ¿por qué le da la espalda al Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque muchos no son conscientes de quién es Jesucristo. Y a veces nos quedamos con la foto del pesebre maloliente de Belén, nos quedamos con la foto de la debilidad y también muchos se quedan con la foto de Jesús clavado en la cruz. Ese es el problema de gran parte de la cristiandad. ¿Por qué nosotros no tenemos en la cruz a Cristo clavado? ¿Por qué los evangélicos no tenemos? Porque Cristo resucitó y venció la muerte y porque nuestro recuerdo, sí, lo tenemos en la cena del Señor cuando recordamos cómo Él murió por nosotros en esa muerte cruenta. Es la peor muerte que alguien podía tener, la muerte ignominiosa. Pero Él venció la muerte, fue llevado a la tumba y resucitó de los muertos al tercer día. Se levantó victorioso de la muerte. Jesucristo vive. Y la Biblia dice de que Él no comenzó aquí. La Biblia nos dice de que Él es Dios y que existe desde la eternidad. Él fue, acabo de leer en el Evangelio de Juan, antes que el mundo existiera. Ese Jesucristo que vino a este mundo a tomar forma humana, eso es lo que celebramos en la Navidad. Pero si nosotros perdemos de vista de dónde vino Él, ¿quién es Él? Él es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el Hijo de Dios. Ese es Jesús. Pero muchos no piensan. La gente no lee la Biblia. Y cuando viene uno y dice, porque yo leí la Biblia, agárrate Catalina. No leyó ni el índice de la Biblia. No sabe lo que es la Biblia. Pero uno de los problemas que nosotros tenemos es que hoy gran parte de la cristiandad evangélica está dejando las Escrituras. Entonces eso se constituye en un grave problema, porque la gente no solamente no sabe lo que dice la Biblia, no saber lo que dice la Biblia, no sabe quién es Jesucristo. Dice Pablo escribiendo en 2 Corintios que el Señor, siendo rico, se hizo pobre, 2 Corintios capítulo 8. Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pero me quedo con la primera parte ahora. Estoy en la G del mensaje, gloria. Siendo rico, no tenía pesos, no tenía dólares. No está hablando de una moneda. El Señor está hablando de la gloria. El Señor está hablando del cielo. El Señor está hablando de la misma persona de Dios. Siendo rico, se hizo pobre, es decir, dejó ese estado para tomar forma humana. La forma humana limita. ¿En qué sentido limita? Cuando Jesús estaba en su cuerpo, Él no podía estar en todos lados a la vez. Pero no pasa solamente por ahí el tema. Él se hizo hombre para morir en la cruz. Al hacerse hombre recibió todo el bombardeo de la tentación que recibimos nosotros, todo el bombardeo de la angustia, de la tristeza, de los estados emocionales, de las victorias y de los fracasos de una persona. No porque Jesús haya fracasado, pero Él recibió, Él vivió en una familia. La familia de Jesús era una familia pobre. Siendo rico se hizo pobre, pero Él dejó su gloria. El Hijo del Padre, dice un himno que no está en nuestro himnario, está en el himnario que se llama Himnos y Cánticos del Evangelio, que usan las iglesias cristianas evangélicas que nosotros conocemos como los hermanos libres. El Hijo del Padre, el Cristo de Dios, morando en el cielo de todo Señor, dejando su gloria, al mundo bajó, y en forma de siervo, Él se anonadó. Mi Salvador, aquel que hoy recordamos como el niño de Belén en el pesebre, es el Hijo de Dios que dejó la gloria y se hizo hombre. En segundo lugar, este texto nos habla de la humillación. Cuando el Señor se hace hombre, se humilló. Por eso dice el texto que nosotros le hemos leído, que
se despojó a sí mismo en el versículo 7 y tomó la forma de siervo. Un siervo no es el que decide. Se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, no nos entra en la cabeza, yo entiendo, a mí no me entra en la cabeza. ¿Cómo puede ser que Dios, el creador del universo, el dueño de todo el poder, el soberano de los reyes de la tierra, se haga hombre, quede puesto debajo de los poderosos y del poder de este mundo y vaya a la muerte por algo que Él no hizo, para representarme a mí y para pagar mi deuda de pecado con Dios? Por eso dice otra de las canciones, esa sí la tenemos en el himnario: amor es el entregarse. Claro, lo cantamos de los seres humanos, el alma y cuerpo de la humanidad. Pero el que nos dio un ejemplo perfecto de amor es Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Él murió por mí. Él se hizo hombre, Él se humilló. Miren, hermanos, la salvación nunca se logra con orgullo. Es más, no se logra con mi orgullo, porque entonces no voy a ser salvo. Cuando yo digo, me paro frente a la Biblia y frente al Señor y digo, quiero pensar esto, está bien, creer es también pensar, y demoro una decisión y doy vueltas, yo lo que le estoy diciendo a Dios, no estoy tan seguro y yo voy a seguir con mi camino, yo voy a seguir con la hoja de ruta que yo tracé para mi vida. Con el orgullo no llegamos a ningún lado. Dándole la espalda a Dios, nos vamos muy lejos. Fíjense que el concepto de la humillación no es solo para el ser humano. Dios, para salvarnos y representarnos en la cruz del Calvario, a cada uno de nosotros se humilló. Nos dio el ejemplo. Pedro dice que dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Esta es la H del mensaje, la humillación. De la gloria, de la G pasó a la H, de la gloria pasó a la humillación. Yo quiero recordarles a ustedes un texto. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 53. Este es el niño de Belén, pero a veces la Navidad nos quita. Yo quiero presentar en este mensaje el contraste. Este niño de Belén que nosotros recordamos, y que el arbolito, y que el gorrito rojo guarda, es Dios. Dice, despreciado y desechado, Isaías 53, 3, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido de Dios. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjense lo que dice también la Escritura en el capítulo 8 del libro de los Hechos. En la humillación, nosotros recordamos la Navidad. Con Navidad Jesús ingresa a la historia humana y Él nace para morir. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 8. Ese pasaje fue 700 años antes de que Jesús naciera, en números redondos, el que acabo de leer. Este es posterior a su muerte, sepultura y resurrección de los muertos. Hechos capítulo 8, versículo 32, dice, el pasaje de la Escritura que leí era este.
Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y cuando este hombre, funcionario de uno de los gobiernos del norte de África, un hombre ilustrado, un hombre de posición económica encumbrada, un hombre culto, leía la profecía de Isaías, todavía no estaban escritos los evangelios, todavía no estaban escritas las epístolas ni el libro de los Hechos, le dice a Felipe: te ruego que me digas de quién está hablando el pasaje que estoy leyendo. ¿Quién es la persona de la cual este pasaje habla? Y Felipe toma Isaías 53 y le predica el Evangelio. Porque no se crean, no todos los que tienen educación saben quién es Jesucristo. La Navidad nos acerca, pero no alcanza la propaganda, no alcanza el comercio, no alcanza el arbolito, no alcanza. La gente no termina de saber quién es Jesús, porque si la gente entendiera quién es Jesús y qué vino a ser Jesús, harían cola para entregar su vida a Jesucristo. Ustedes se van a sorprender. A veces los cristianos tienen vergüenza de dar testimonio del Señor. Temor. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo le voy a dar testimonio a mi jefe? Yo me quiero congraciar con esta persona, necesito de la influencia o del poder de esta persona. ¿Cómo le voy a hablar de Cristo? ¿Se va a reír de mí? ¿O todo lo que fui construyendo para tener una relación que me ayude en mi trabajo, en mis movimientos, en mi vida, se va a desmoronar? ¿Cómo voy a hablarle? Y a veces, cuando nos disponemos a hacer la voluntad de Dios y obedecer la palabra de Dios y hablamos a una persona de Jesucristo, nos sorprendemos porque esa persona estaba esperando. Estaba esperando. Nosotros tenemos que ser luz. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Di que Jesús nació, pero ese Jesús que nació, que se humilló, es el Hijo de Dios. Di que vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por tus pecados, por los pecados de tu amigo, de tu compañero, de tu jefe, de tu vecino. Es la humillación. Pero el mensaje es G-H-E. Dejó la gloria del Padre preexistente, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, murió en la cruz del Calvario y venció la muerte, resucitó, se presentó con pruebas indubitables a sus discípulos, algunos creyentes que formaban la iglesia de Jerusalén durante 40 días y finalmente ascendió a los cielos. Y nosotros leímos recién en el texto de Filipenses que después de la humillación viene la exaltación. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas. Viene después de la humillación, viene después de la muerte en la cruz. Versículo 9. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuchen esto. La gente no sabe quién es Jesús. Si supiera quién es Jesús. Por eso la Escritura, allí cuando comienza el Apocalipsis, dice de que todo ojo le verá. Y todos los linajes de la tierra en aquel día harán lamentación por él. No solamente el libro del Apocalipsis dice que adorarán al Señor por la eternidad, en la vida eterna, gentes de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación, todas las etnias van a estar representadas, pero no todos los que integraban todas las etnias van a estar en el cielo. Y muchos harán lamentación por él. Hombres y mujeres de todas las culturas, de todas las posiciones sociales, harán lamentación por él y dirán: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no presté atención? ¿Por qué no invertí unos minutos de mi vida para interiorizarme? Miren, si el eunuco hubiera leído y hubiera dicho: bueno, sigo, después cuando llegue a mi país veo, tengo tantas cosas que resolver, tengo el escritorio lleno de cosas. Sin embargo, él le preguntó, estaba inquieto.
Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado a la gente. Por eso cuando el Espíritu Santo de Dios toca tu vida y tu corazón y te empieza a poner una inquietud espiritual, no la desoigas. Dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La Biblia dice que cuando Dios habla, porque enseña la Biblia que Dios siempre toma la iniciativa, por eso envió a Jesús. Ahora, no lo envió a Jesús porque era el plan B de Dios, envió a Jesús porque era el propósito eterno de Dios, crear a la raza humana. Dios sabía que el hombre caería, pero fue más gloriosa la redención que la caída. Fue más gloriosa la salvación, fue mucho más glorioso Jesús, el segundo Adán, que el primer Adán. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu de Dios, dice la Biblia, es el que toma la iniciativa y va tocando nuestro corazón. La fe viene por el considerar la palabra de Dios, por leerla, por tenerla, porque va dando vuelta en nuestra mente. El Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y empieza a trabajar en nuestro interior. Y cuando nosotros empezamos a tener inquietudes y empezamos a tener dudas, tenemos que preguntar. No estoy diciendo que tomen una decisión sin entender. No sirve de mucho eso. Tenemos que preguntar. Tenemos que ir y buscar a alguien que esté más adelantado en el camino de la vida espiritual y decirle, como hizo el eunuco con Felipe. Miren, el eunuco tenía mucho más dinero que Felipe. Probablemente el eunuco tenía título que Felipe no tenía. Y probablemente haya tenido más cultura que la que tenía Felipe. Pero él no era poseedor del Espíritu Santo, no era un predicador del Evangelio. Y no conocía la palabra de Dios. Y se metió y leyó y preguntó, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis. Porque si endureces, ¿qué es endurecer el corazón? Es decir, no voy a prestar atención a lo que Dios ha hecho. No voy a prestar atención a lo que Dios me está poniendo adentro, a la inquietud que Él me está poniendo adentro de mi ser. Y entonces la Escritura dice de que Él lo exaltó y le dio un nombre. Lo exaltó por sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, del niño de Belén, sí, pero el niño de Belén no quedó frisado en el pesebre como un bebé, fue a la cruz, murió y resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, dice la palabra, en un antropomorfismo, y Él va a volver a la tierra a buscar a su iglesia, a su pueblo. Lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre en la historia que esté por encima de Jesucristo. Ni lo habrá, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todas las criaturas celestiales se van a doblar delante del Señor. Ya sabemos lo que va a pasar con Satanás y los demonios, con toda esta parte de los ángeles del cielo que se rebeló contra Dios. Todos los que estén en la tierra y también en el reino de los muertos, debajo de la tierra, se van a doblar delante del Señor para reconocer el señorío de Jesucristo. Ese es el niño de Belén. No se confundan, no se confundan. Nosotros estamos acostumbrados a ver héroes de la historia, o mejor dicho, personajes, reyes, presidentes, que no pueden lograr sus objetivos, que fracasan, o que parece que tienen todo el poder y pasan 10 años y no tienen nada de poder. Pero la Biblia dice que con Jesucristo es al revés. No tenía forma humana, lo voy a hacer de este lado. Gloria preexistente con el Padre. Tomó forma humana, se humilló. Fue a la muerte y finalmente ascendió a los cielos y fue exaltado a la gloria del Padre. Y aquí va a volver. Pero no que va a volver para dejar la gloria, va a volver en gloria. Él llegó y entró a Jerusalén montado en un pollino, ¿se acuerdan? Que lo recibieron con palmas, montado en un pollino. Los generales romanos entraban cuando tenían las victorias en diferentes lugares del imperio, en caballo blanco, entraban pasando por los arcos triunfales de Roma. Pero Jesús entró a Jerusalén la semana antes de ir a la cruz, el domingo de Ramos, montado en un pollino, prestado. Pero cuando vuelve en gloria. Será un espectáculo impresionante, pero ninguna cadena podrá televisarlo. Nadie va a poder tener los derechos.
Porque como dice la Escritura, y enseguida voy a terminar el mensaje leyendo algunos textos, la gloria y la honra pertenecen a Dios. Pertenecen a Dios. Y la Biblia dice que nadie podrá robarle la honra a Dios ni robarle la gloria a Dios. Ojo con la Navidad. Está bien, pero no nos confundamos, no termina allí. Esa es una foto de la secuencia de lo que es el Evangelio. Es una foto de la película de lo que es el Evangelio. La película es dejar la gloria, humillarse, ir a la cruz, morir por los pecados, resucitar al tercer día, ascender en gloria, interceder por nosotros, dice Pablo escribiendo a los Romanos. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, el oficio sacerdotal de Jesucristo, y Él va a volver en gloria, millares de ángeles. La Biblia nos dice de que inclusive tendrán puestos en los puntos cardinales que al sonido de la trompeta los muertos en Cristo se van a levantar, aunque hayan muerto hace 2000 años, 3000 años, 5000 años, se van a levantar, van a volver a la vida, y luego en la segunda resurrección, dice Pablo en 1 Tesalonicenses, los que no confiaron en Jesucristo también se van a levantar, unos a perdición eterna y otros a vida eterna. Jesucristo será exaltado. Y me voy al libro del Apocalipsis, para que nosotros podamos vivir una Navidad de contraste. Pero a veces estamos decaídos, ¿no? Pasan cosas en nuestro país, en nuestra sociedad. Nosotros como cristianos sabemos que no nos tenemos que aferrar a las promesas de los gobiernos de turno. Ni aunque sean buenos. ¿Por qué? Porque son falibles. Nosotros tenemos que trabajar, hacer la tarea, si nos toca intervenir en política, hacerlo como cristianos, ser honestos. Pero ¿dónde va a estar nuestra fe? ¿En un programa de gobierno? ¿Dónde va a estar nuestra fe? ¿En alguien que creemos que sabe más que nosotros? Miren cómo está el mundo. Miren cómo está el mundo. Confiemos en Jesucristo. El negocio. Confiemos en Él. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, yo cité el versículo 7 del capítulo 1 ya en el mensaje, le escribe en los primeros, el capítulo 2 y 3 a las iglesias, pero cuando entramos en el capítulo 4, empezamos con la adoración celestial. Y entonces, en el capítulo 4, versículo 8, dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta es la adoración celestial, es lo que está pasando en el cielo ahora. Yo no tengo tiempo, la verdad que no sé por qué se me están metiendo en la cabeza, me estoy poniendo viejo y quisiera ponerme a escribir, nunca lo hice. Y valoro mucho todo el estudio y el orden mental que me dio una carrera universitaria. Y todo este mensaje en realidad me lo imaginé como un estudio bíblico con curvas, con gráficos. Porque una cosa es lo que yo prediqué hasta aquí, pero otra cosa es lo que está pasando en el cielo y lo que fue pasando en cada una de estas etapas. Mientras el Señor, o mientras nosotros esperamos el día glorioso de su venida, que solo el Padre sabe cuál es, así dice la Biblia, en el cielo, todas las criaturas celestiales que están en alrededor del trono de Dios están adorando al Señor. Y también dicen cosas como estas del versículo 11 del capítulo 4. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Conecto con Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El capítulo 5, versículo 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
En el versículo, saltando un versículo, dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. El capítulo 7 va a decir en el versículo 10: clamaban a gran voz, diciendo los seres, esa multitud celestial de todas las lenguas, y ahora se está proyectando al futuro, se está proyectando a la vida eterna. La salvación pertenece a nuestro Dios. Navidad de Jesús, y esto es Jesús, y esto es Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. En el versículo 12 dice: amén, en un momento de alabanza celestial. La bendición, la gloria, la sabiduría, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así podría ser. Gloria, humillación y exaltación. ¿Quién es Jesucristo para vos? ¿Quién es Jesucristo? Lita, no sé si tenía todo esto en su cabeza, pero tenía la base escritural para decirle a la hija: ojo que eso no es la Navidad, ¿eh? ¿Qué clase de creyente sos vos? Si vos pudieras expresar sencillamente a un amigo, a un vecino que no conoce a Jesucristo, ¿qué es la Navidad? Si lo pudieras hacer, marcaría tu madurez espiritual. Pero yo los invito para que en esta Navidad nosotros podamos tener un pensamiento, una reflexión de contraste. Y como una vez me tocó armar un culto, Ignacio Loredo era pastor de la iglesia de Lanús, todavía vivía Teresa, antes que se fuera a España y se le declarara el cáncer virulento allí en Benidorm a Teresa Loredo. Y entonces tuvimos un culto como este, era el culto de Navidad. Yo armé un orden de culto especial y en uno de los puntos del orden de culto yo escribí y dije a la iglesia: nosotros llegamos a la Navidad y nos cuesta el sentido de la humillación, especialmente a los padres. Aquí hay padres y madres, aquí hay hombres y mujeres que llevan dinero a sus hogares. Entonces nos parece que cuando nosotros estamos en la posición de la vida, por ejemplo, que yo tengo ahora, cuando era chico mis padres me sostenían, me criaron, me compraban los útiles, la ropa, los regalos. Pero después, cuando uno es grande y tiene sus hijos, uno pasa a ocupar ese rol. Y a veces llegan estas fiestas y nosotros somos los que compramos regalos, compramos comida, ayudamos a esto, hacemos aquello otro. Y sin querer, a veces, si uno no sabe ubicarse, viene como un sentido que, si no es orgullo, es muy parecido al orgullo. Un sentido de que esto fue porque yo lo hice. Esto fue porque yo hice aquello otro, porque yo compré esto. Esto fue porque yo tengo el poder para hacer esto. Y yo los invito a todos los que están como yo, que de alguna manera, entre comillas, tenemos algo. ¿Qué poder? Y el poder de tener una tarjeta, una cuenta en el banco, dinero en efectivo, influencia. A veces no es dinero solamente. Que podamos volver a pensar en el contraste y que digamos al Señor: Señor, es mejor la humillación. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Y cuando vemos a Jesús, vieron que muchos de ustedes, a mi señora le gustan armar los pesebres, ¿no? Es lindo, pero cuando vean esa representación en una foto, como hoy la vimos en una obra de teatro, a veces con los objetos del pesebre. Ahí cuando estuve el último día, ya que me venía a Buenos Aires, en Madrid, ellos armaron ahí en la Plaza Mayor, que salió por televisión, y decían: mira, ahí estuve yo el día que estaban armando los puestos. Armaron un montón de puestos donde venden todos artículos para decorar los pesebres, muy tradicional de la cultura española. Pero cada vez que veamos al niño en el pesebre, no nos olvidemos
que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos olvidemos que los que tenemos que estar humillados somos nosotros. No nos olvidemos que nosotros tenemos que consagrar más nuestras vidas a Él. Y si vos estás aquí en esta mañana y nunca le dijiste, Señor, mi vida es tuya, haz lo que está en vida. Entregale tu vida a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que si nosotros sufrimos con Él, así dice allí Pablo escribiendo a Timoteo en una canción de la iglesia primitiva, reinaremos con Él. Entregale tu vida a Jesús en esta Navidad. Tal vez mientras estés cocinando, tal vez mientras estés esperando hablar con algún familiar, tal vez mientras estés esperando que alguien te salude. Anda meditando y entregale tu vida a Jesucristo con todo tu corazón. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad. Hermanos, tenemos algo más. Hoy me tocó dirigir, por eso estoy con todo. Generalmente, habitualmente no hago esto, pero tenemos algo que vamos a recibir, que se preparó.